ya docente de muchos años de la cátedra, ¿no? De donde provenimos todos, que es planificación urbana, y siempre su área de especialización ha sido transporte. Yo tengo un aprecio especial por tu trayectoria, Sara, en el sentido que sos de los pocos que hay en campo de transporte, muy vinculado al campo de la planificación urbana, ¿no? En general, los que son ingenieros viales o tienen la visión de transporte suelen tener una mirada de tabla rasa y muy vial, ¿no? A mí me parece que es muy valioso que Sara nos pueda dar esta clase de movilidad y transporte, porque, como sabe Sara de otros años, este curso está muy focalizado en funcionarios municipales y personas que están mucho en la gestión pública. Entonces me parece muy importante esto de entender. Tenemos, por ejemplo, a Fernando Kripper, que está acá, que está trabajando en un proyecto de Ciudad de Buenos Aires en el tema este de peatonalización de ciertas calles con cooperación francesa y demás. Entonces, tu clase es muy esperada en el sentido de entender los conceptos de cómo desplazar, cómo organizar los distintos modos de transporte en la ciudad, pero insisto, con una mirada muy de la planificación y no tanto de la resolución técnica ni de vialidades ni de transporte. Así que bueno, después de presentarte, ahora sí te cedo la clase como para que Bueno, formalmente arranques, si es que ves bien, ¿no? sí. Bueno, lo que se habrán dado cuenta que yo podría saber mucho de muchas cosas, pero del tema de conectarme y esto, bueno, he sido bastante mala. Así que bueno, em, No te nuevamente, preocupes. gracias por esta invitación a dar este módulo. La verdad que siempre es una alegría volver a estar en contacto con la facultad en la cual me formé, en la cual, como dijo Fernando, fui muchos años docentes, y aunque sea en forma virtual, pero realmente siempre es una alegría volver. Como ya digamos, ustedes saben, esta clase lo que vamos a tratar es el tema de la movilidad y el transporte y su estrecha relación con la ciudad, con el espacio urbano, con la estructuración del espacio urbano y tratar también de responder a esta pregunta, digamos, ¿por qué ustedes, profesionales del hábitat, tienen que tener alguna idea del transporte y que sea una mínima, digamos, y cuál es esta relación entre la ciudad, la estructuración de la ciudad y el transporte? En este sentido, trataremos mostrar cómo las distintas infraestructuras de transporte, sean las vialidades en sus distintas jerarquías, los aeropuertos, los ferrocarriles, los aeropuertos, determinan la estructura son determinantes en la estructuración de la ciudad y son elementos claves en la integración socioterritorial, aun cuando a veces se conviertan en barreras urbanas y haya que revertir esta situación y transformarlo en una potencialidad, en una oportunidad. En general, cuando se habla y se menciona los problemas de la ciudad, uno de los problemas que surge con mayor frecuencia y, digamos, prácticamente en primer término, es el término de la congestión. Pero, ¿qué significa esto? Es decir, la congestión del tránsito es es una representación de los conflictos que se originan a partir de la necesidad de movilidad donde se lucha por un bien escaso, que es el suelo, en este caso representado por la red vial. Así que la otra pequeña aclaración es que en esta charla lo que hablaré fundamentalmente es de la movilidad de las personas, pero esto también se hace referencia a la movilidad, digamos, también es utilizable para la movilidad de las cargas. Las actividades y los servicios en el espacio urbano están localizados en forma diferenciada, fragmentada. Hay una separación espacial y temporal entre las diversas actividades cotidianas. Las ciudades fueron creciendo con el tiempo y se hace imprescindible la interconexión entre los diferentes grupos sociales y los diferentes espacios. La distancia entre los centros de empleo y actividades y la residencia origina la necesidad de movilidad de la población. Esta distancia es la que impulsa la movilidad, es su principal causa. En este sentido,
podemos definir a la movilidad como el conjunto de desplazamientos realizados por la población en forma recurrente que se producen en un territorio determinado. ¿Y cuál es el objetivo de esta, digamos, de por qué la gente necesita desplazarse? Porque necesita saber la distancia que separa a los miembros de una comunidad de los lugares donde satisfacer sus necesidades o deseos. Esto también es replicable en las cargas, y las cargas tienen que unir sus lugares de producción con los lugares de consumo, con lo cual también ahí se genera movilidad. La movilidad, de todas maneras, es un concepto que incluye dos componentes. Por un lado son los desplazamientos realizados por la población en forma cotidiana, y por otro lado el sistema de transporte, que es el que materializa esos movimientos. Entonces, aquí lo que está claro que ya sea por motivos laborales, recreativos, la sociedad, es decir, y los individuos necesitan trasladarse, movilizarse en forma, en un espacio concreto, en un tiempo determinado y una velocidad adecuada. El movimiento forma parte de la vida urbana y no solo de las personas. La energía debe también trasladarse, los flujos, el agua, incluso el capital tiene que fluir para poder concretarse. Ahora, ¿y cómo se concreta la movilidad de las personas? El transporte. Pero no vayas tan rápido. El transporte es el elemento que constituye el medio por el cual garantizar el derecho al uso de la ciudad, y que si no, esto no sucede, bueno, podemos tener justamente problemas de exclusión y de segregación. Ahora sí, en, como ya dijimos, el objetivo de la movilidad es la necesidad de unir dos puntos entre fundamentalmente el lugar de residencia y el lugar de trabajo. Ahora, lo hacemos por los medios de transporte cuando no lo podemos hacer caminando. La accesibilidad tiene que ver justamente con la calidad del servicio de transporte y cómo medimos esa, digamos, cómo medimos la calidad de la accesibilidad. Y aquí entra en juego el concepto de cobertura, que puede definirse como una medida de la movilidad formulada desde la oferta. Es decir, es una calificación de la oferta y cómo es esta forma de vinculación y la facilidad a acceder a esta forma, a los servicios que dan el transporte. En este sentido, también aquí aparece el otro concepto importante, que digamos que siempre accesibilidad y conectividad están muy unidos, y es la conectividad hace referencia a la posibilidad y a la capacidad de enlace o la posibilidad de conexión entre diferentes puntos geográficos que se encuentran y cómo se encuentran conectados y la manera de cómo se materializa esa movilidad. El grado de conectividad, es decir, el hecho de que diferentes puntos geográficos se encuentren vinculados y de esa manera pueden establecerse relaciones de movilidad, hace referencia a las cualidades de la infraestructura de vinculación. La próxima. La próxima. En este sentido, no, falta la anterior, por favor. No, me parece que esta. Sí. Para un poco poner digamos, sobre el territorio, digamos, estos conceptos de accesibilidad, cobertura, lo mejor que hay es la cartografía. En este plano de la red metropolitana de Buenos Aires, lo que podemos ver es cómo la infraestructura de transporte se
plasma en el territorio. En primer término podemos ver la red vial, en el cual, digamos, podemos ver cómo a medida que la red vial se va acercando a la ciudad de Buenos Aires, va concentrándose y se va densificando. La red vial tiene, por supuesto, distintas jerarquías, y si nosotros aumentáramos de escala y bajáramos, digamos, a nivel de cada uno de los partidos, podríamos ver la red vial secundaria, podríamos determinar su calidad en función si es red pavimentada, de tierra, si tiene cordón cuneta, no lo tiene, pero esto es, digamos, la manera de calificar y ver el grado de cobertura que tiene la red vial en un territorio. También un elemento importante para calificar esta red vial es un indicador que es el tránsito medio diario anual, que es lo que llamamos el TMDA. ¿Para qué sirve el TMDA? El TMDA nos da indicaciones de cómo se usa la red, es decir, el tipo de vehículos que circulan por ella, los puntos de congestión, las zonas más utilizadas, los niveles de servicio de la red, es decir, cómo la red, digamos, si hay fluidez, no hay fluidez, y en función de eso poder determinar en qué puntos uno puede tener que llegar a intervenir para poder solucionar. Pero digamos que este es un indicador muy importante que califica a la red vial. También en este plano podemos ver la cobertura de la red de autotransporte, es decir, de los colectivos en la región metropolitana, y en general esto sucede a lo largo y ancho del país. Las líneas de colectivos tienen 3 jurisdicciones, en este caso las líneas municipales, que son las que no salen del territorio de un municipio o en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Las líneas provinciales son las que interconectan 2 o más municipios, y las líneas nacionales son las que conectan 2 territorios de distintas jurisdicciones, en este caso la ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. Para tener claro, en el transporte urbano que sirve entre Chipoleti y la ciudad de Neuquén, ahí también la jurisdicción de los colectivos es nacional, porque estamos interconectando 2 provincias diferentes, con lo cual toda la regulación del transporte que interconecta esas 2 ciudades está regulada por nación. También podemos, en este caso, ver los colectivos también, digamos, la red de colectivos también puede ser calificada por distintos indicadores que hablan de frecuencias, hablan de pasajeros kilómetros, hablan de tipos de viajes, es decir, si son viajes cortos, viajes largos, que también son todos indicadores que sirven después para la toma de decisiones en el momento que haya que alargar recorridos, tomar, digamos, la efectuación de ramales, con lo cual esto son indicadores muy importantes a la hora de la toma de decisiones. Y por último, también con gran esfuerzo aquí, pero se puede visualizar también cómo también se superpone la red ferroviaria, en este caso también, con su infraestructura, que son las estaciones, y también para al hacer un diagnóstico del servicio ferroviario también hay parámetros, hay indicadores de performance de cómo, es decir, frecuencias, pasajeros kilómetros, es decir, muy similares a la red de colectivo. En el tema del ferrocarril, uno de los temas importantes que atañen justamente al territorio tiene que ver con las interferencias entre la red vial y la red ferroviaria, que se da una paradoja en el sentido que cuando hay pasos a nivel,
que permiten la interconexión entre zonas. Cuando las barreras están cerradas, se forman colas de autos que luego generan una cierta congestión cuando estas barreras se abren. Y cuando no hay pasos a nivel, lo que sucede es que la línea férrea se convierte en una barrera urbana que también hay que, en muchos casos, cuando van creciendo las ciudades, se van consolidando, hay que resolver estos conflictos. ¿Cómo, si querés ahora la otra, por favor? En, entonces, a partir de digamos, de este concepto de movilidad que tiene dos componentes, el componente que ahora vamos a analizar es el sistema de transporte. Es decir, los sistemas de transporte se caracterizan según los medios y los modos en que se realizan los desplazamientos. ¿Esto qué significa? El medio puede ser terrestre, en superficie o subterráneo, el medio acuático y el medio aéreo. Y los modos son la manera en que se materializan las características determinadas operacionales, cómo se llevan adelante. En primer lugar, tenemos los sistemas en sitio propio, es decir, que tienen su lugar propio, que es el caso del ferrocarril, el subterráneo, y tenemos después el modo automotor, en que podemos identificar dos tipos, el automotor individual, es decir, el auto, y el autotransporte público de pasajeros, los colectivos, tanto media larga distancia, que permiten un transporte masivo. Y tenemos también los modos no motorizados, que son es la peatonalidad, es decir, el caminar, y la bicicleta es el otro modo que también nos permite movernos sin necesidad de, digamos, ni colectivos ni ferrocarriles. En este sentido, también podemos hablar de modos individuales y modos masivos, modos públicos y modos privados, y en nuestras ciudades el uso del barco, de los aviones teleféricos es mucho menos utilizado, pero vamos a ver que en las ciudades en torno a los ríos que tienen puertos hay movimiento por agua, con lo cual se utilizan distintos tipos de lanchas, es decir, en nuestro delta ese es el modo muy utilizado, y en las ciudades también que están a orilla de los ríos. Si querés, la próxima. Por supuesto que los problemas y las dificultades que acompañan al desplazamiento dentro de las ciudades constituyen una de las características de la vida diaria de los habitantes. Aunque dichos problemas no son nuevos, han adquirido dimensiones notables en función de las transformaciones de las ciudades. Uno de los temas más importante surge a partir de la congestión del tránsito, que está íntimamente ligada con el crecimiento de las poblaciones urbanas y con el crecimiento de la motorización individual. Esto es un hecho, digamos, que después vamos a verlo a través de otros, digamos, también temas, que el tema de la motorización individual en los últimos 25 años ha tenido un crecimiento exponencial y bueno, yo diría que ese es un punto crítico en toda ciudad a medida que va creciendo. Respecto de los problemas que hacen a la posibilidad de accesibilidad al servicio de transporte, uno de los temas que se dan
con mayor frecuencia en la ciudad, en las pequeñas ciudades o en la periferia de las ciudades más grandes, y es la escasez de pavimento que imposibilita que en tiempos de, digamos, cuando llueve, bueno, hace que sea muy difícil la accesibilidad. También otro problema que tiene que ver con la accesibilidad es la carencia de transporte público de calidad o en algunos casos la inexistencia lisa y llanamente de un sistema de transporte público. La existencia de barreras urbanas es también uno de los problemas en los cuales, digamos, se corta la conectividad y esto está dado muchas ya sea por autopistas, por ríos, por arroyos, o por la línea férrea cuando no existen pasos de un lado y del otro de la vía férrea. Y otro tema que también es un tema que, que- que trae problemáticas importantes es el tema de la gestión del transporte que tiene múltiples jurisdicciones. Y ahora vamos a ver, digamos, por qué esto es un problema, que está íntimamente relacionado con la gestión del transporte. Si querés pasar la próxima. Bueno, como ya dije, en el tema, digamos, en la gestión del transporte se superponen en un mismo territorio tres jurisdicciones, en el caso de la región metropolitana, pero esto es replicable también a nivel del país, que tenemos una jurisdicción municipal, que es la que tiene menores incumbencias y el menor poder de decisión. En general, lo que hace el municipio y tiene a su cargo es la regulación del tránsito, la regulación de las líneas de autotransporte municipal, de dónde van las paradas y cómo se hacen los recorridos, extensión de recorridos, también la regulación de los taxis y remises y el mantenimiento de la red vial municipal. En este sentido, esto sería, digamos, las incumbencias del gobierno del nivel municipal. El nivel nacional, el provincial, tienen a su cargo decisiones de las decisiones estructurantes que tienen que ver con la red vial primaria, con los ferrocarriles, con los puertos, con la localización de aeropuertos. Es decir, no solo tienen la decisión de tomar, digamos, de decidir estas grandes obras de infraestructura, sino que además están trabajando en un territorio que, digamos, no es el propio. En este sentido, hay una decisión muy grande en la toma de decisiones porque el municipio es sobre el que recaen esas decisiones y muchas veces no tiene ni voz ni voto. Con lo cual, este es un conflicto que se ve muy a menudo en la región metropolitana de Buenos Aires. Está en una incipiente formación, siempre se habla de autoridades metropolitanas de transporte como para poder solucionar estos temas, pero este es un tema de conflicto. De todas maneras, cada vez más, lo que es muy importante es que hay acciones que ayudan a salvar esta falta de poder de decisión. Cada vez es más importante las instancias participativas, es decir, cuando hay que implementar un proyecto urbano, incluido los de transporte, hay cada vez más los entes internacionales que dan préstamos, piden instancias participativas para la aprobación, por lo menos la puesta en la mesa de las infraestructuras a realizarse, como para tratar de evitar los conflictos. Y además, cada vez más digamos, está cada vez más incorporado a las normas provinciales y
nacionales y también municipales, la obligación de hacer estudios de impacto ambiental, con lo cual esto es un tema que ayuda a identificar problemas y encontrar soluciones conjuntas en estos tres niveles de, de gestión. Con lo cual, digamos, siempre hay que tratar de encontrar un punto de consenso. La próxima, por favor. Como para, digamos, cerrar un poco este tema del sistema de transporte, lo que es importante tener en cuenta es cómo, a través de qué modos se moviliza la gente. Aquí tenemos un corte temporal, digamos, tenemos tres ciclos en los cuales se han medido cómo son las estrategias de movilidad de la población. Se tomó primero el año 70, esto surge a partir del EPTRM, que es el estudio preliminar del transporte en la región metropolitana de Buenos Aires. Fue un estudio muy importante y abarcativo que se hizo en la región. Y como yo digo siempre, este fue como la Biblia del transporte durante muchísimos años y la base para cualquier proyección y estudios que se hicieron ex post. En el año 97 también hay, digamos, se actualizan este PTRM a partir de el estudio hecho por el gobierno de la ciudad dentro del plan urbano ambiental. Y en el 2007 hubo también un estudio del transporte público en Buenos Aires, que es el Intrupuba, con lo cual permite ver cómo fue cambiando o no las estrategias de viaje de población. Lo que surge claramente digamos, este cuadro es que como los medios públicos y sobre todo el colectivo perdió participación en las formas de movilidad de la gente. Fíjense que en el año 2007 todos los modos públicos, tanto colectivo, ferrocarril o subterráneo, tienen un 39% contra el 66% que tenía en el año 70, y como el crecimiento exponencial del automóvil particular. Pero vemos, por otro lado, que en realidad el que pierde es decir, es el modo automotor, el modo terrestre, el que pierde mayor participación, y es el que, y el automóvil particular es el que toma, absolutamente capta esas diferencias. Los otros modos, como ven, en general se mantienen bastante constantes, no hay grandes diferencias, con lo cual, digamos, está claro que los medios masivos son los que nos condicionan a la hora de la toma de decisiones, y es los que hay que tener en cuenta para poder, digamos, planificar, modificar un sistema de transporte. La próxima, por favor. En esta es una imagen ya clásica de justamente cómo es la ocupación del suelo a partir de los distintos modos, y claramente se ve tanto en la figura, digamos, como qué cantidad de autos hacen falta para poder llevar la misma cantidad de gente que un colectivo, o como claramente en el gráfico también lo que se ve es que el automóvil claramente es el que ocupa mayor cantidad de metros cuadrados por persona. La próxima, por favor. El otro tema digamos, que también es muy importante a la hora de tener que
tomar decisiones en el tema del transporte son los motivos de los viajes. Esto es referido a la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante? Porque los motivos después están absolutamente reflejados en el tema de usos del suelo que vamos a tratar a continuación. Claramente salta que el motivo trabajo es el motivo más importante por el cual la gente se traslada. Sacando otros, que es el que les consigue a continuación, el tema estudio es el otro que, digamos, le sigue, pero ustedes pueden ver los valores, la diferencia, digamos, y la brecha inmensa que hay entre el motivo trabajo y el resto de los motivos. Con lo cual esto también tiene que ver y hay que analizar al momento de la toma de decisiones. Y que este punto, digamos, de los motivos está íntimamente relacionado con el tema de los usos del suelo, que ahora a continuación vamos a encarar. La próxima, por favor. Como ya hemos visto, y está demostrado, la necesidad de salvar la distancia entre las áreas de residencia y las de empleo, producción y consumo son las que generan las necesidades de desplazamientos. Y los distintos usos del suelo tienen una correlación directa con la demanda de transporte. Es decir, cuando vimos los motivos de viaje, eso implica demandas de transporte, es decir, cómo se salvan, digamos, cómo se materializan esas necesidades de unir entre estos puntos de unión. El análisis de uso del suelo lo que nos permite identificar, por un lado, es cómo se distribuyen las actividades en el territorio y cuáles son los usos predominantes, a partir de los cuales resulta posible inferir las zonas que se consideran de mayor demanda de transporte. Es decir, para eso hay que poder responder a estas preguntas, que es dónde se localiza la población, dónde encuentra posibilidades de empleo la población, para poder, a los efectos de poder determinar las necesidades de movilidad y las posibilidades de transformar estas necesidades en demanda efectiva, es decir, materializadas a partir de la oferta de transporte. La otra, por favor. ¿Esto qué significa? El uso del suelo está relacionado con la generación de viajes y con los conceptos de producción y atracción de viajes. Se considera en términos de transporte que un viaje es producido en el lugar donde se encuentra el hogar y está traído en el otro extremo donde se realiza cualquier actividad. Aquí, en este ejemplo, que es el partido de Campana, está, digamos, es muy fácil visualizar cuáles son las zonas de atracción y cuáles son las zonas de generación. En las zonas en violeta, ustedes no ven no importa. Las zonas violetas son las zonas de Campana, vale aclarar, es un municipio de perfil industrial, donde la industria se asienta ya sea en algunos lugares asociados a la red vial y si no, asociados a la ribera del río Paraná. Y por otro lado, la producción de viajes está determinada por la localización de la población, que son las zonas de generación de viajes que están representadas en este plano por los distintos gradientes de la densidad, con lo cual esto nos da la idea, digamos, las zonas residenciales no son homogéneas, con lo cual aquí en este plano, lo que digamos, uno puede identificar cómo serían las líneas de deseo entre los lugares
de residencia y los principales lugares, es decir, la oferta de trabajo que está representada en este municipio por la industria y fundamentalmente asociada a la ribera del río. En este sentido, la respuesta a demanda de movilidad está dada por la infraestructura de circulación, que incluye las distintas redes destinadas al tránsito y transporte, así como el equipamiento complementario y a los puntos nodales, como son los centros de transferencia, y los puntos, las paradas, los puntos nodales, centro de transferencia, puertos, etc. La próxima, por favor. Aquí, a partir del conocimiento de cómo se despliegan las actividades en el territorio, es factible el uso, la elaboración de indicadores a partir de el análisis del uso del suelo. Este plano es el municipio de Malvinas Argentinas, y donde a partir de la necesidad de la actualización del Código Urbano Partido del año 97, había que determinar una red de tránsito pesado. Con lo cual, a partir de la localización por un lado, de las industrias clasificadas según rangos y por otro lado, los comercios también clasificados en un rango, se analizó la cercanía a la red vial del municipio y cómo las posibles trazas de esta red de tránsito pesado para la no interferencia con las zonas residenciales, con las zonas de centralidad, digamos, los centros comerciales, que no hubiera interferencia. Con lo cual, también es muy importante decir, a partir del conocimiento de cómo se despliegan estas actividades en el territorio, es que no se puede soslayar este conocimiento. Y esto tiene, además, justamente la formulación de la normativa, es importantísimo conocer el tema del uso del suelo. Ahora, a continuación, lo que haremos, si podés pasar la próxima, es hacer un breve raconto, de los distintos lugares de atracción o de generación de viajes, es decir, cuáles son las zonas de mayor producción, de mayor generación de viajes. Las áreas centrales son las áreas que son los mayores atractores de viajes, son los que concentran la mayor cantidad de actividades, los que concentran la mayor cantidad de empleo, son únicas en muchos casos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos los centros secundarios, en los cuales también ahí se concentran en menor medida, pero también actividades culturales, de servicios, con lo cual estas zonas claramente son las que concentran, y la gente, digamos, tiene necesidad de ir para ahí, con lo cual hay una demanda clara hay una generación de movimientos diarios y una necesidad de responder a estos movimientos mediante una oferta de transporte. La próxima. Aquí tenemos otro ejemplo totalmente diferente al anterior. Esto son los corredores viales. En este sentido, aquí hay una superposición y donde se concentran, por un lado, actividades de circulación y movilidad cotidiana, y por otro lado, actividades comerciales, de servicios, que en realidad lo que prevalece es la movilidad sobre la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, estos corredores viales se van armando en función de que hay gente, que hay muchísimo movimiento de personas, con lo cual se van ofreciendo servicios que
son utilizados de forma, digamos, no aleatoria, sino en forma secundaria por los usuarios. Es decir, quien no viaja y aprovecha cuando está en estos lugares a hacer una compra, hacer un trámite, digamos, es una superposición de actividades que permite, digamos, de mucha densidad y que además lo que en los momentos de tener que tomar también decisiones de implementación de mejoras, de puesta en valor, hay que tener muy claro que el cambio de una parada de colectivos puede significar la protesta de los comerciantes la cuadra, digamos que el rubro, digamos, el tema transporte está asociado absolutamente al tema económico y al tema comercial y que están ligados, digamos, son una unidad indisoluble. La próxima. Como ya vimos, la movilidad se genera a partir de la necesidad de trasladarse desde el hogar a los lugares de trabajo o hacia otras actividades. Entonces, lo que aquí se tiene, digamos, lo que se constata es que las zonas residenciales son las zonas de generación de viajes por antonomasia, donde son los puntos, los orígenes y los que originan los viajes pendulares en el transporte. En este sentido, hay que tener, por supuesto, en cuenta que las áreas residenciales no son homogéneas, que tienen distinta densidad, distintas conformaciones socioeconómicas, distintos grados de consolidación, con lo cual las oferta de servicios también es muy diferente y en realidad lo que después hay que verificar es cómo se concretan los desplazamientos y cómo es la calidad del servicio que se ofrece. Es decir, no siempre, digamos, lo que está, digamos, está claro que la oferta de servicio no es igual en todos los puntos y en todas las áreas residenciales. Con lo cual, ese es otro gran tema a la hora de tener que planificar o tener que mejorar o poner en valor el sistema de transporte. La próxima, por favor. Otro enfoque también y otra relación que es indisoluble es la relación entre el transporte y el espacio público. ¿Y por qué digo esto? Porque el transporte se desarrolla en un sector muy especial, que es el espacio público, y en una definición muy grosera de espacio público, lo que tomamos es lo que está por fuera de la línea municipal es el espacio público, es decir, lo que no es la parcela particular lo consideramos espacio público. ¿Cómo está constituido este espacio público? Por las calles y avenidas, es decir, las vialidades, y por las plazas y por los parques. En general, la circulación es una de las principales funciones del espacio público, donde las calles constituyen la base de la movilidad urbana. Digamos, y esta red, la red incluye las redes peatonales y las redes vehiculares, las redes ferroviarias y también todo el sistema complementario, como ser los estacionamientos, las paradas. Y lo que queda claro hoy en día en las vialidades es que hay una fuerte segregación espacial entre los flujos circulatorios, donde la calle está separada en calzada y en acera, no siempre fue así, y aún así en muchos lugares, digamos un caso es Villa Gesell, donde en ciertos lugares no se quiere hacer esa segregación para no fomentar
el tránsito y la velocidad, entonces, pero digamos en las ciudades, en las grandes ciudades que no turísticas, hay una segregación importante. Vamos a ver cómo, en la próxima, por favor, que la lucha por el espacio público es encarnizada, es decir, la lucha es no solo entre peatones y vehículos, sino también entre los distintos tipos de vehículos y hasta en distintos medios, como en este caso aquí se ve como la abundancia de camiones, los coches, digamos, hay un tema de congestión que algunos lo pueden salvar mediante un helicóptero, pero que el tema es un tema clave y en donde hay que pensar justamente en cómo se segregan y en cómo se ordena este espacio público. La próxima, por favor. Y esto hace a cómo a la gestión y a la adaptación del espacio público para hacer la convivencia lo más amigable posible. Y uno de los principios es fundamentalmente como la segregación, en donde la peatonalidad es un punto sumamente importante y donde hay que conocer cuál es el estado de la red peatonal. En general, la peatonalidad tiene como dos instancias. Una es en los viajes relacionados con las actividades cercanas al hogar o con áreas que determinan relaciones de cercanía, como es en los centros urbanos, y donde, digamos, uno puede ver cada vez con mayor, con mayor, más común que se peatonalicen áreas del centro para dar mayor comodidad en esos lugares donde los flujos peatonales son muy importantes. En este sentido, también el concepto de red vial debe incluir explícitamente, no solo a la cinta de rodamiento, es decir, a la calzada, sino que cuando se habla de la mejora y se habla de pavimentar, no solo hay que pavimentar, sino tener en cuenta la vereda, es decir, por dónde van a circular los vehículos. Es muy interesante ver, digamos, cuando uno tiene que analizar distintas ciudades o pueblos pequeños, donde a veces uno ve que está muy marcada la vereda para que la gente pueda, digamos, y cómo están estudiados los recorridos, como para que en tiempos de lluvia, en donde es difícil el traslado, los peatones puedan ir de un lugar a otro en las cercanías del hogar, como para que aún a pesar que la calle no está pavimentada, pero es como que se pensó al revés, dar prioridad al peatón. Eso es muy, digamos, en muchas ciudades pequeñas, eso en las afueras, está muy, se puede ver marcadamente. Otro modo también que necesita ser segregado y que cada vez está, digamos, se impone cada vez más, es el tema de las bicisendas y las ciclovías. ¿Qué diferencia hay entre bicisenda y ciclovía? Las ciclovías son las que comparten en la calzada con una separación con el tránsito vehicular. En cambio, las bicisendas en general son lugares más relacionados con la recreación y que en general están asociados a la circulación peatonal, con lo cual claramente bicisendas y ciclovías tienen reglas diferentes porque conviven con dos tipos de vehículos muy diferentes. Con lo cual esto es importante tener en cuenta. Y el otro tema también que hace a la gestión
transporte público tiene que ver con los carriles exclusivos para el transporte público. Esto cada vez hay mayor, digamos, hay mayor implementación de carriles exclusivos, en donde también hay una clara segregación para los colectivos y diferenciados y separados de los autos particulares. Y por último, también, que es un punto conflictivo, es la diferenciación en el espacio público entre la movilidad de las cargas y las personas, y donde también es importante la implementación de la red de tránsito pesado, y donde poder identificar cuando las cargas no tienen un origen, un destino en la ciudad, con lo cual también es una forma de segregación y de tratar de adaptación del espacio público a estas distintas modalidades de tráfico. La próxima, por favor. En esta, digamos, también a modo de ejemplo, aquí hay el trazado de una red de ciclovías y bicisendas en el municipio de Malvinas Argentinas. En este municipio, de acuerdo al estudio de Intrupuba del 2007, el 5% de la población usa la bicicleta para trasladarse dentro del municipio. Y aquí lo que vemos es cómo hay una red troncal que va siguiendo la traza del ferrocarril y va uniendo las distintas estaciones, y en cada estación salen circuitos a cada uno de los lados de las vías que van tratando de tener una cobertura que vaya cubriendo las necesidades de las áreas residenciales. En este caso de Malvinas Argentinas, como además había digamos, tierra vacante, y porque la zona ferroviaria es muy grande, o sea, el municipio también implementó y materializó una senda peatonal aeróbica como para hacer, digamos, ejercicios recreativos, y también hizo una bicisenda que complementa esta red recreativa que va uniendo las estaciones. Con lo cual, aquí hay claramente, digamos, cómo se puede, a partir de la categorización vial y de tener en cuenta movilidad y recreación, armar distintos tipos de circuitos, en este caso no motorizados. Bueno, si quiere la segunda, la próxima, por favor. Y ahora lo que vamos a ver, cómo se relaciona la normativa y la movilidad, es decir, cómo están emparentados. En realidad, en general, cuando en la formulación de la normativa urbana se tiene mucho más en cuenta los elementos estáticos, es decir, los edificios, que los relacionados, los dinámicos, que tienen que ver con la movilidad de personas y bienes. Pero cuando hay que formular un código, hay que tener en cuenta que existen múltiples normas que de un modo directo e indirecto tienen una influencia considerable sobre los espacios circulatorios de la ciudad. Es decir, todo lo relativo, las normas relativas a apertura de vías públicas y parcelamiento, las intensidades edilicias y ocupación del suelo, la localización de actividades en el territorio, la renovación urbana, todo el sistema circulatorio, tienen consecuencias sobre el transporte y el tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno hace propuestas de apertura de vía pública, ya está hablando de anchos mínimos y anchos y de calles y de veredas. Cuando se habla, las intensidades edilicias tienen que ver con la cantidad de gente que va a vivir y con la cantidad de movimientos que se van a generar y con la cantidad de autos que esto implica también. Con lo cual es muy importante
que tener en cuenta todos estos temas a la hora de pensar, digamos, cómo se trasladan a la normativa urbana todos estos problemas que tienen que ver con la estructura de la ciudad y con el transporte público. La próxima, por favor. En este sentido, digamos, todos los lineamientos respecto a la movilidad y el transporte deben tender a racionalizar y optimizar las formas de desplazamiento. En este sentido, hay que apuntar a lograr un territorio integrado, que superen las dificultades de conectividad y que tienda a ser, digamos, el territorio lo más amigable posible. En este sentido, es importante la articulación de las políticas de movilidad y las políticas urbanísticas, lo que implica pensar a la movilidad como uno de los elementos estructurantes de la ciudad, y por eso hay que tratar de pasar de un paradigma de proveer transporte ante las demandas ocasionadas a pensar un paradigma en que el desarrollo urbanístico esté tomado conjuntamente con y se tengan en cuenta la movilidad y las necesidades que generará ese ese desarrollo urbanístico. Que la accesibilidad sea universal, esto es un tema muy importante, en el sentido que hay que pensar en temas etarios, en temas de discapacidad, en temas de diversidad socioeconómica, cultural, es decir, la movilidad y la accesibilidad de la ciudad tiene que ser para todos, cosa que cada vez más se tenía en cuenta, pero, digamos, esto es una visión que no hay que perder y tener muy en cuenta. Por último, también es fundamental tener en cuenta que las distintas formas de desplazamiento deben tienen que estar articuladas en un sistema integral en donde se incluya tanto las formas públicas como las privadas de transporte, los recorridos peatonales y los desplazamientos en bicicleta. Es decir, que es muy importante la articulación entre los desplazamientos, y esto tiene, digamos, estos lineamientos son también, hay que incorporarlos en la medida en que se tengan que hacer códigos o puesta en valor, pero son muy importantes a tener en cuenta. La próxima, por favor. Y aquí entramos en justamente cuando uno tiene que tomar decisiones respecto al transporte. Yo siempre traigo, me perdonarán, porque traigo siempre, digamos, la región metropolitana de Buenos Aires, pero es en la que más trabajé, con lo cual, bueno, donde hay mucha literatura al respecto. Lo que está claro es que el transporte no se fija en jurisdicciones, es decir, el transporte tiene una unidad funcional que fue además, el transporte fue el elemento estructurante y un elemento importantísimo en el crecimiento de las ciudades. Con lo cual, para tomar las decisiones y tratar de entender cómo funciona el transporte, hay que se pasó de un espacio, digamos, homogéneo y pequeño a ver cuáles eran los límites de este espacio que fue creciendo, este espacio funcional, a los efectos tanto instrumentales de diagnóstico y propositivos. En este sentido, cuando el aglomerado empieza a crecer, desaparece el criterio morfológico como factor aglutinante, y es en este momento que se empieza a trabajar con los movimientos cotidianos radiales, es decir, los movimientos que yo antes mencioné pendulares, y que son fundamentalmente los movimientos hogar, trabajo, hogar. Y esta decisión es la que
se consideró como una alternativa apropiada para delimitar los alcances y los límites de la región metropolitana como unidad funcional. Es decir, se tomó el criterio de que en este caso especial la región metropolitana era hasta donde alcanzaba en estos viajes pendulares, que fue una decisión, y esto es, digamos, es un criterio de cómo encarar la toma, el diagnóstico y las tomas de decisiones. Yo acabo de estar en Salta y justamente tuve que ir a 80 kilómetros de la ciudad y todo el tiempo me preguntaba si eso formaba parte del conglomerado de la ciudad, pero digamos, si se podía asimilar a nuestra región metropolitana. Bueno, creo que había algunas diferencias, pero digamos, la pregunta está latente. Y cuando comenté a algún otro colega sobre este tema, también dijo, es el área, digamos, es el aglomerado urbano. Y dije, y yo tengo mis dudas, pero bueno, digamos, es importante la definición de estos criterios a la hora de diagnóstico y de la toma de decisiones. La próxima, por favor. Y para completar esta idea de, digamos, de ciudad funcional, también el transporte y la expansión urbana están absolutamente relacionados y tienen una estrecha vinculación, ya que en general las áreas metropolitanas se han estructurado en función del transporte. La literatura especializada reconoce dos instancias de expansión. Una es la de conurbación, sustentada en la expansión de las redes de transporte público, y otra de periurbanización, generada en la expansión de las redes de autopista. La primera expansión fue protagonizada por población de estratos medios y bajos, mediante loteos populares, autoconstrucción de viviendas y provisión de transporte público con tarifas de evolución inferior al salario. Todos estos condicionantes realmente son muy interesantes porque, es decir, los loteos iban siguiendo la provisión de transporte y los loteos iban en forma mancomunada y expandiendo la ciudad. Digamos, mi abuelo es un caso típico de esta expansión. Compró un lote en Villa Adelina, usaba el ferrocarril y la bicicleta o el colectivo hasta llegar a su casa para ir a trabajar, pero digamos, es así clarísimo cómo se fue dando la primera expansión. El tema, ya con la segunda expansión, fue llevada adelante por población de estratos medios altos mediante desarrollos inmobiliarios privados que se fueron generando a partir de la expansión de las autopistas urbanas y fueron generando otro tipo de expansión mucho más disgregada y deshilachada. Ahora, la próxima, por favor. En este caso, digamos, aquí vamos a mostrar tanto un ejemplo de conurbación por extensión de la red ferroviaria y un caso de periurbanización. En ese sentido, aquí este es un ejemplo también del Partido de Malvinas Argentinas, en donde su territorio, aunque el ferrocarril llega a Malvinas, al Partido General Sarmiento, porque antes Malvinas formaba parte del municipio de General Sarmiento, el ferrocarril Belgrano llega a fines del siglo XIX y resulta clave en la estructuración del territorio, cómo se van armando los núcleos urbanos alrededor de las distintas estaciones. En este caso son 7 estaciones que atraviesan en forma diagonal la totalidad del territorio y que esta vía férrea, además, a medida que va avanzando, se va encontrando con distintas
topografías del territorio, con lo cual se va desarrollando o a nivel, o en trinchera, o en forma elevada, para adaptar a estas al territorio. A medida que fueron creciendo estos núcleos urbanos, la paradoja es que el ferrocarril, a pesar de que fue el estructurador del territorio, por otro lado, esta red donde no existen, hay muy pocos pasos a nivel, con lo cual la vía se convierte en una barrera, que es uno de los temas claves en este momento en el municipio de Malvinas Argentinas, de cómo se solucionan estos temas de barreras urbanas. Y ahora la próxima. Por otro lado, también tomamos aquí el caso de la periurbanización de la región metropolitana, y que está claro que la expansión está caracterizada por un crecimiento territorial extendido, con baja densidad, límites difusos y una notable polarización social. El surgimiento de nuevas centralidades se traduce en una proliferación de barrios cerrados, que además se generan nuevas centralidades, que son los centros comerciales. Un caso paradigmático es el kilómetro 50 de la autopista panamericana en el ramal Pilar, en el partido de Pilar, donde ahí se ha armado un centro comercial de oficinas, de servicios, que es usado fundamentalmente mediante el automóvil. Es decir, es muy difícil llegar si no es en automóvil. Con lo cual, en este caso, la movilidad está fuertemente basada en el uso intensivo del automóvil, y esta es la característica que explica los cambios de la distribución modal de los viajes que vimos al principio, de cómo es el aumento del uso del auto en detrimento de los medios públicos. Bueno, la próxima, por favor. A partir de la crisis, por un lado, del incremento de la motorización, y por otro lado, del uso del auto y de la necesidad de movimientos y de traslados, el tema de la congestión del tránsito se ha hecho muy importante, y hay que resolver estos temas. En este sentido, este punto crítico llevó a la necesidad de, por un lado, ordenamiento del tránsito, por otro lado, la segregación de los modos de transporte. Esto es en donde se ve, es la aparición de los sistemas de autotransporte público en sitio propio, es decir, donde tienen su carril exclusivo, donde se habla de una hibridización de este sistema, porque no es un ferrocarril, pero tienen paradas, tienen paradas en algunos casos con asientos, con expendedor de boletos, en realidad de viajes, ya no hay más boleto físico, donde, y además son con sistemas de paradas, con lo cual esto hace que, haya habido, una necesidad de pensar en nuevas modalidades de transportes. En ese sentido, uno de los temas básicos es la segregación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo incluso algunos cambiaron de modo de transporte, de medio de transporte. Si podemos pasar ahora el primero. En este caso, tomé algunos ejemplos de distintas ciudades de Latinoamérica en donde se
han hecho propuestas como esta aerovía en Guayaquil. Esta se origina en el año 2013. Esta es un sistema que cubre 4 kilómetros y une el centro de Guayaquil con Durán, que es un área industrial. Se trató de la implementación, se intentó que fuera lo más, digamos, el traslado lo más rápido posible, con el menor costo. Pero aquí el problema fue, uno de los temas es que esta aerovía no elimina los otros sistemas de transporte, sino que las estaciones se convierten en nodos de intercambio modal, pero tuvo un pequeño problema, y es que cuando se hicieron los estudios de factibilidad técnico-económica, se hizo una proyección de la demanda y se llegó a la conclusión que 40.000 personas por día iban a utilizar este sistema. El problema es que en la práctica lo usan 5.000 personas, con lo cual ha puesto en crisis el sistema, porque la empresa privada, bueno, no logra tener su rentabilidad. La próxima, por favor. Aquí tenemos en la muestra el BRT, que es las siglas de Bus Rapid Transit en Bogotá, Colombia, en donde es el Transmilenio, es un sistema de transporte masivo. Se empezó a construir en el 98 y fue inaugurado a fines del 2000. Tiene corredores troncales y corredores alimentadores. En un principio se pensaron con un color uniforme, después a partir de las diferencias y se fue afinando, digamos, los distintos ramales, las distintas corredores, y fueron cambiando de color los colectivos. La próxima. Aquí este es el teleférico de La Paz. Como se puede ver en el plano, este es una red de teleféricos donde además digamos, ciertos puntos nodales también se convierten en elementos de nodales y de intercambio intermodal. Está conformado por 10 líneas. La primera empezó a funcionar en el 2014 y la última en el 2019. El sistema se planteó como una respuesta a diversos problemas del área metropolitana de La Paz, conformada por las ciudades de La Paz y El Alto, que contaban con un servicio precario de transporte y donde además el tema grande es que hay que salvar 500 metros en altura entre La Paz, que está abajo, y El Alto, como su nombre lo indica, está arriba. Con lo cual, este sistema, digamos, aparentemente está funcionando bien. Y bueno, y fue una manera de, bueno, salir de la tierra para usar el aire como medio de transporte. Y por último, vamos a ver, este es el BRT de Curitiba. Es una imagen, esto es la red integral de transporte, fue inaugurada en el 74, pero se completó en el 80. Así como yo al principio les dije que el BRT, el EPTRM era la Biblia del transporte durante muchísimos años, bueno, toda la red de transporte de Curitiba y todo el sistema de planificación de Curitiba era el objeto de deseo de todas las otras ciudades latinoamericanas. Digamos, fue muy estudiado y además muy valorado. Tiene una espina dorsal de 72 kilómetros con vías exclusivas que recorren
los 5 principales ejes de la ciudad y que constituyen las denominadas líneas rápidas, expreso biarticulado. Y todas las estaciones son fácilmente identificables porque son unos tubos que tienen, digamos, una serie de comodidades, se expenden boletos, hay lugar de espera, etc. Este ya es nuestro último ejemplo. Lo que no quería dejar de remarcar en general, en nuestra área metropolitana y en nuestra ciudad de Buenos Aires tenemos también una incipiente red de Metrobús, del Metrobús, y lo que es importante tener en cuenta, y en todas estas también pasa lo mismo, que la infraestructura es aportada por el Estado, es decir, quienes construyen, quienes la diseñan, la planifica, es el Estado, y que las empresas, en cambio, las que aportan los vehículos son empresas privadas. Digamos que es una articulación público-privada. Así que bueno, con esto cierro. Si quieres pasar la última. Esta es una imagen que a mí me impactó mucho la primera vez que la vi, cuando vi esta obra de Pablo Suárez, y lo que está claro es que los desplazamientos son fundamentales en el espacio urbano, y ante el creciente tiempo, costo y esfuerzo que insumen, resulta crucial adoptar medidas que aseguren el derecho a la ciudad a todos sus habitantes. En este sentido, las políticas a adoptar deben tender a generar una ciudad inclusiva que asegure la movilidad de las personas y no le hagan perder el tren. Así que bueno, hasta aquí ha sido un poco el desarrollo de los distintos temas. Y bueno, quedo ahora a disposición de reflexiones, preguntas, dudas, o qué reflexiones se pueden sacar de estos temas, así, hechos muy rápido. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Nosotros nos conocemos de otros lados. Sí, esto te iba a decir que en algún momento Sí, algún te contacto. tengo muy presente. Bueno, está bien, entonces. Supongo que no es malo, así que bueno, por eso estamos bien. No, pero es todo bien. Bien. No, la pregunta es un poco lo que hablabas al final sobre el tema de que el sistema de transporte es como una unión público-privada. Ahora, ¿hay no sé si parámetro o indicadores de cómo o cuándo se debe empezar a pensar en una nueva línea de transporte en el crecimiento de una ciudad? O sea, la ciudad va creciendo, o sea, por barrios que se van haciendo, y si habrá alguna ecuación económica o no, o si el Estado dice, bueno, yo quiero hacer esta extensión o crear una nueva línea, ¿es así? ¿O el privado empieza a aportar? No sé cómo se Mira, en general, digamos, el Estado debería, si es el Estado el que impulsa un nuevo desarrollo y una extensión, es el Estado el que tendría que pensar absolutamente en la línea de transporte. Pero en general, muchas veces te digo, en la Secretaría de Transporte, en la región metropolitana, eran por un lado las empresas que decían, bueno, acá quisiéramos hacer este alargue. Muchas veces también la gente es la que pedía la necesidad del transporte, con lo cual es una melange digamos, es una mezcla de distintas pedidos, pero hoy en día vos no podés pensar en implementar un desarrollo urbano sin pensar en el transporte. Y en cómo en transporte, equipamiento, dónde va a comprar la gente, dónde se va a abastecer, con lo cual, es decir, te diría que no es solo transporte, es todos los servicios urbanos inherentes a una mejor calidad de vida de la ciudad.
y de la gente, ¿no? Obviamente. Sí, sí, bien. Este, Sí, porque digamos, por ejemplo, bueno, no quería entrar en ejemplo, pero sí, aquí, vale la pena. en Santiago, por ejemplo, que tengo memoria, deben estar las mismas líneas de colectivo desde hace 20 años mínimo, y la ciudad ha crecido exponencialmente, digamos, o sea, se ha extendido prácticamente en estos 20 años, no sé si casi un cuarto de lo que era o más. O sea, y todo disperso, digamos, o sea, o sea, se ha ido hacia un lado con viviendas individuales, o sea, no es tampoco hay concentración y no aparecen nuevas líneas. Entonces, ahí es, Nuevas líneas o extensiones, porque en realidad, en general, las líneas de colectivos no quieren que entren nuevas líneas, lo que quieren es tener extensiones, digamos, también hay una lucha económica interlíneas y te diría que en la ciudad de Buenos Aires durante no sé cuántos años no se pudo alargar el subte porque las líneas de colectivos se oponían. claro, no, Con lo cual, pero lo que sí es que, te digo, digamos, no sé si no hay, la gente no hace pedidos para que se alarguen los recorridos o para que se implementen nuevos ramales, es decir, porque no necesariamente es una línea nueva, sino nuevos ramales, es decir, que los puede administrar las mismas líneas que están, con lo cual, pero son temas siempre muy que trabajan en el borde y en el límite. bien, bien. Sí, sí, estos serían, o sea, yo digo nuevas líneas, pero en el sentido de que deberían ser nuevos ramales, porque la ciudad ha crecido Claro, hacia zonas donde no hay línea de colectivo, o hay una que es medio tangencial a la zona, pero no cumple el objetivo, digamos, por eso pueden ser ramales, digamos, pero bueno, sí, es pero por ahí la cosa. sí, y por eso es que en general aumentó, digamos, aumentó por un lado el tema, la utilización del auto y por otro lado también la proliferación de las motos. Las motos, sí, Ese es un tema que ha suplido cuando hay carencia de líneas de colectivos. sí, sí, sí. Así que... Más fácil son los planes de moto que implementar un ramal nuevo. Claro, exactamente, sí, sí. Bien, gracias. No. No sé qué... Fernando, ¿vos estás trabajando en temas peatonales? Sí, ¿qué tal? Sí, yo trabajo en espacio público en el gobierno de la ciudad, en una subsecretaría que tiene a cargo, bueno, varios proyectos de regeneración urbana. Muchos de ellos son nivelación de calles y hoy en día la incorporación o sea, no solamente nivelación a modo de microcentro, nivelación seca, sino la incorporación de verde en diferentes calles. Y una cosa que justo pensaba, un comentario respecto a uno de los puntos de la presentación, era el tema de digamos, los centros como atractores, ¿no? Y uno de los temas que, por lo menos en el trabajo yo, se viene debatiendo ya hace 2 años, es todo el tema de los cambios en las centralidades a causa de la pandemia, el tema de las oficinas vacantes y donde esa atracción disminuyó bastante. Y nada, dentro de eso estamos haciendo algunos proyectos para lo que es el microcentro, acompañando un plan que, el plan, si es que es un plan, va más allá digamos, no es algo no es un plan que esté gestionando de manera única el Ministerio de Trabajo yo, sino que es algo Es el más tema de la residencialización sí, del centro. es algo más abarcativo y estamos haciendo algunos proyectos muy específicos en los lugares donde, digamos, todas las calles que están niveladas, que ya fueron niveladas en años anteriores, creo que hace varias gestiones en realidad, incorporar, digamos, verde o lugares más de permanencia y no solamente de circulación de peatones. Sí. Y a causa de eso sé que hay todo un tema también que no es el área, yo conozco gente de transporte, trabajo con gente de transporte de ciudad, y hay todo un tema, y con los vecinos también, y los oficinistas y comercios, que es el tema del área ambiental microcentro, que fue levantada durante la pandemia para que puedan circular vehículos particulares,
y que todavía, nada, está el tema de la confusión, si sigue estando vigente, si no sigue estando vigente, qué va a pasar con eso, si la idea es que se vaya residencializando el área, si va a seguir siendo todo tan restrictivo. Hay todo un tema que, digamos, no estamos gestionando nosotros, pero sé que es un tema bastante particular, el tema de qué se va a hacer con eso. Así que, sí, pero sí, el tema digamos, el tema de residencialización del centro es un tema de larga data, pero que bueno, que además la pandemia lo hizo visible y bueno, hizo eclosión y puso en crisis todo el tema de la centralidad, del área central. Efectivamente, ese es un tema muy importante y muy... Así que... No sé qué, alguna otra reflexión, alguien, no sé, en lo que hace a su trabajo, a su, digamos, no sé en qué ciudades o en dónde trabajan, sería interesante, digamos, qué les puede interesar o aportar esta clase. Hola. Hola. Yo soy Mariela, estoy en Entre Ríos, en una ciudad de 35.000 habitantes, Victoria. ¿Cuál? Victoria. Victoria, sí. Y bueno, igualmente estoy trabajando en mi trabajo va a ser sobre una comuna rural, que es acá cerca de Victoria, que bueno, es un pueblo rural de 1.000 habitantes. O sea que estoy como en una escala muy chiquita. Pero lo que tiene de bueno, por ejemplo, en Victoria hay 3 líneas y es municipal, son del municipio. Y yo lo veo que es algo bueno que tiene la ciudad, digamos. Quizás le falta como un poquito más de técnica, de estudio. Entonces me preguntaba cómo se empieza desde la escala muy chica, ¿no? Porque bueno, o sea, hay una base son estas 3 líneas municipales que son buenas porque son del Estado, o sea, el Estado las sostiene. Principalmente, también lo veo en el campo, que el principal traslado, no sé si tanto si es por trabajo, sino más porque creo que el traslado por trabajo en estas dos escalas chicas, digamos, que veo en la diaria, son más como en moto, creo, sí, o en vehículos propios, pero sí he visto que el transporte público en Victoria se usa, creo que sobre todo lo usan los jóvenes y para las escuelas, me parece. Claro, eso se ve muchísimo en las ciudades digamos, perdón que diga del interior, me van a matar. Me van a matar. Las ciudades de las no, de las distintas provincias, pero el tema de los chicos en las escuelas es clave. Hay una hora, digamos, yo trabajé mucho en Mar del Plata y me acuerdo, en un momento los colectivos estaban copados por los pibes de la escuela, pero el tema es que hay un tema también de equilibrio, las motos digamos, en una comunidad de 1.000 personas, es una comunidad muy chiquita, con lo cual encontrar el punto de equilibrio en donde se pueda, digamos, sostener y ver, digamos, no hay ninguna línea de colectivos que llegue a esta ciudad, a este pueblo. Bueno, está Victoria, que tiene 35.000 habitantes, que es donde están estas 3 líneas que son urbanas, que son del municipio. Eso era por un lado. Que ahí me intriga qué se puede ver, qué se puede estudiar, no sé, cuáles serían los primeros pasos como para aportar una mejora a ese transporte. Porque también veo como que las líneas por ahí se cruzan, es como que repiten recorrido, no sé si es como el mejor diseño que tiene. Es que en general las líneas de colectivos van buscando a la demanda, es decir, van viendo en general lo que se hace justamente. Aquí sí que es fundamental ver dónde están los lugares de trabajo, qué tipo de zonas residenciales tenés y armar lo que se llama las líneas de deseos, cuáles serían los puntos que habría que unir y ver qué demanda habría. Pero se empieza con identificar, por un lado, dónde está la vivienda, es decir, con las distintas densidades, dónde están los puestos de trabajo y dónde están las actividades
digamos, que requieren de traslados y ver cómo, digamos, serían esas, digamos, cómo se podrían implementar a partir de ese estudio. Pero lo primero que hay que conocer es cómo se distribuyen las actividades en el territorio. Eso es fundamental. Entonces es empezar a mirar con lupa, digamos, cómo es la distribución de la población, dónde hay mayor densidad, dónde hay menor densidad, dónde incluso niveles socioeconómicos, la gente tratar de tener idea de digamos, de cada uno de esos sectores, dónde trabaja la gente, digamos, hay que hacer algunos tipos de relevamientos, encuestas, pero hay que empezar, digamos, a conocer el territorio. Fundamentalmente es que hay que conocer el territorio. Claro, Este, ahí está. ver dónde, además, digamos, porque si hay también tema de barreras, es decir, si tenés un arroyo que te impida pasar de un lado al otro, cómo son las calles son pavimentadas, no son pavimentadas, es decir, eso, cómo se puede, digamos, cómo son las formas de traslado. Incluso te digo, a veces te digo, el tema de las veredas a veces es más importante que el tema de una línea de colectivos. Eso, a esa Claro, conclusión después de muchos años se llega. sí, es verdad. Y eso es un tema, ¿no? Porque la vereda la construye el frentista. Pero podés decir, Se puede, y bueno, ahí está donde tenés que hacer un balance, la puede construir, no la puede construir, determinar, digamos, te digo, yo estuve trabajando en un proyecto que en Chaco y haciendo un estudio de evaluación de impacto ambiental y había una comunidad rural, a mí lo que me impactó fundamentalmente es que se veía claramente toda una cinta pequeñísima de hormigón o de mejorado sí. y que iba trazando la red de veredas, es decir, las calles no estaban pavimentadas, pero la población podía ir caminando, aún con lluvia, podían llegar de un lugar a otro. Eso realmente fue, y además se veía incluso desde el Google Earth, te quiero decir que era nítido como iban marcando la circulación Claro. peatonal. A mí en Victoria me pasa, en el campo no, porque no, salvo la ruta no hay asfalto, pero acá en Victoria sí me choca mucho y me pasa, lo vivo también, que es como una ciudad con colinas, con mucho desnivel de terreno, entonces las veredas las construyen los frentistas y las van construyendo a sus niveles que les, no sé, que les quedan bien a ellos, y la gente camina por el asfalto, y lo horrible que es caminar por el asfalto, es muy horrible, o sea, yo en un momento transité por el asfalto con el cochecito, es horrible, o sea, aunque no pasen autos, aunque, no sé, sea una ciudad, es feo porque, no sé, qué Te es sentís muy seguro. es espacialmente, es la materialidad, es algo que vos estás transitando por un pavimento que está hecho para el auto, no para, no sé, para el peatón. Sí. Y Claro, siempre pero me tenés queda, el ¿no? tema. Como, Bueno, mira, claro, yo conozco muy bien Villa Gesell y la calle principal de Villa Gesell tiene también muchísimas, digamos, desniveles y se pusieron, digamos, hicieron veredas y yo cada vez que, digamos, tengo el recuerdo de mi madre caerse porque los desniveles fueron terribles. Y ahora yo tengo miedo de caerme. Así que, ¿y pero cómo se bueno, gestiona? ¿El Estado puede ponerse a construir las veredas? Porque sí, lo no sé, decía. es como en un gris, porque es como que la construye el propietario, pero es como el espacio público, pero no hay una reglamentación, no sé si hay código que Mira, en París defina cómo las se construye el construye. Estado. En París no la construyen los particulares, la construye el Estado. Así que poder se puede, es una tomación, es ver, el tema es que haya recursos, cómo se dividen, los recursos municipales siempre son escasos, con lo cual, bueno, cómo priorizás, pero poder puede. Sí, un aportecito. Los códigos también prevén, digamos, la construcción de la vereda, por lo menos por lo que manejamos aquí, está estipulado pendientes, anchos y todo lo demás que mínimo obligatorio, digamos, ¿no? O sea, hay que lucharla, pero bueno, está ahí puesto, digamos, como para que se cumpla, digamos, lo
nivel en sentido longitudinal también. Exactamente. Sí, sí, hay que luchar, es decir, hay que hacer además que las normas se cumplan, que se cumplan de la... Bueno, ese es el poder de control que hay que ejercer. Pero, pero hay que ir de poco a poco. Está. Bueno, eso era lo que me quedaba de transporte. Sara, Gracias. Sí, quería intervenir. La verdad que la clase la apreciamos mucho porque creo que fue muy, muy ilustrativa y quería comentar una anécdota, ¿no? Que hablando del espacio público y el privado, a mí me pasó una vez trabajando en la ciudad de Khartoum, en Sudán, que estaba paseando y no había veredas, tipo lo que vos describías recién, Mariela, de ahí de tu ciudad, y solamente había una casa como de 50 metros que tenía una vereda muy linda, me llamó la atención que en el medio del nada apareciera una vereda. Así que transité por la vereda muy contento y cuando estaba transitando salió una persona muy enojada y me empezó a increpar por qué iba caminando por ahí. Entonces le digo, bueno, porque la vereda es para pasar. Y me decía, no, pero esta es mi vereda porque la hice yo. Nada, la anécdota es el tema del espacio de lo público y lo privado. Ustedes saben, Sudán es un país musulmán, con lo cual el tema de si la vereda la hice yo y estás pasando por mi espacio privado casi, era como una violación. Yo caminé, veía que no pasaba nadie. De hecho, era una vereda vieron los porcelanatos, que era muy rara, me llamó la atención, qué vereda rara. Este tema del prestigio y de la cuestión de si la vereda le hice yo, no podés pasar, aunque esté en el espacio público. Nosotros lo vemos, te traigo un ejemplo muy alejado de la realidad nuestra, pero si lo pensás un cacho, no es tan alejado, ¿no? Este tema dependiendo, que en la ciudad de Buenos Aires, de golpe se estandarizó, todas las veredas las pone el gobierno de la ciudad. Pero mientras uno anda en distintas ciudades, no necesariamente, refleja mucho de la ciudad quién hace y cómo la hace la vereda. No es un tema menor. Y me estaba acordando cuando el año pasado, o yo no me acuerdo si era este año, con Mariela D'Alessio, estábamos con Luján, el tema de las veredas, el Luján, que está acá nomás, área metropolitana de Buenos Aires, los barrios no tienen vereda, ¿no? Y la vereda la gente está esperando que lo haga el municipio porque dice, si yo llego a hacer la vereda, después va a venir el municipio, la va a romper porque voy a gastar plata, ¿no? Sobre todo en barrios populares. Entonces creo que como que en la vereda está el primer punto de decisión casi de inversión público-privada, ¿no? Esto que vos decís, te digo, nosotros, un pequeño equipo, estuvimos trabajando en Malvinas Argentinas y justamente la conclusión de un joven arquitecto era, antes que pavimentar hay que hacer veredas, es decir, digamos, hicimos un gran relevamiento, un reconocimiento del terreno y este joven profesional llegó a la conclusión, no pavimentar, acá hay que hacer veredas y que después, es decir, que hay que posibilitar que la gente pueda moverse peatonalmente, que además es como se mueve, entonces, y esto es fundamental, y realmente es como cambiar el eje y por eso lo que digo es que cuando uno habla de la calle no es solo la calzada, o no solo, es decir, la calle es calzada más vereda, son dos cosas que van juntos, es decir, si uno también transita por el Gran Buenos Aires, en la ruta 1003, en Merlo, se duplicó digamos, la calzada, se hicieron para que se duplicó, hubiera doble mano de cada lado, pero no se hicieron las veredas. Entonces, realmente, es decir, se pensó solamente en los automóviles, además porque acá había un tema justamente jurisdiccional, porque la obra la hacía Vialidad Provincial y las veredas son, es decir, de jurisdicción municipal. Entonces, ahí también se hizo donde se aumentaron los flujos vehiculares, donde además la velocidad, pero las veredas seguían sin existir. Así que también es un ejemplo, digamos, de cómo hay que pensarlo integralmente, y ya no desde el transporte, sino desde la ciudad, desde lo urbano, desde la calidad
calidad de vida, de la puesta en valor del espacio público. Yo me quedé pensando, Fernando, cuál sería la definición de espacio público ahí en esa ciudad. Si era de la línea municipal para afuera o si era, ahí habría que ver cuál es la definición de espacio público. Sí, vos sabés que los códigos copian, son occidentales, o sea, es de la línea municipal para afuera, es espacio público. Ahora, la cultura es tan fuerte en términos de la privacidad que olvídate esto, ¿no? Si el tipo hizo la vereda, no se lo usé porque no la hice yo, o sea, porque encima era como un insulto, porque venía a caminar por encima de mi vereda y era para mí un claro ejemplo de este tema de guarda, que los límites entre lo público y lo privado pueden ser muy, muy estrechos, muy confusos, ¿no? Sí. Yo te quería hacer un comentario sobre eso, sobre el tema cultural que ahora me hace pensar. O sea, muchos de los proyectos que se llevan a cabo desde el área de trabajo, lo que se hace es, no necesariamente es la peatonalización, sino la extensión de la vereda por sobre la calzada, que es lo que llamamos como despavimentación, porque hay una estadística que tenemos que no tengo los datos exactos de dónde sale, pero que más del 50% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires es vialidad. Creo que el 30 y pico es espacio peatonal y el 14 espacio verde, ¿no? Con las deficiencias y cuantitativas y cualitativas de espacio verde, pero digo, en cuanto a cantidad es eso, y la voluntad o objetivo de ganar espacio sobre ese 50 y pico % de espacio que es vialidad, para peatonalidad y para espacio verde, ¿no? Uh-huh. Y la dificultad en cuanto a la cuestión cultural tiene mucho que ver con esto de los vecinos que quieren estacionar frente a su casa. Como si ese espacio fuese un espacio, digamos, casi privativo de quienes viven en el frente. O sea, es una cuestión cultural también. No hay ninguna normativa que diga que uno tiene que tener el espacio para estacionar en frente de su casa, pero hay una cuestión cultural también al respecto. Claro, pero de todas maneras, digamos, cuando vos pensás en el tema urbano, es decir, el estacionamiento también es una parte de la problemática de la movilidad, digamos. Esto es una parte del equipamiento, eso no lo podés soslayar. El tema es que si hace, cuando yo digo que hace 25 años que hay 25, 30 años, yo diría 25, crecimiento exponencial de los autos, tiene que ver además justamente que las familias antes tenían un solo coche, ahora hay un número importantísimo de familias que tienen 2 autos, con lo cual justamente por eso es el tema de la congestión. Y el tema del estacionamiento también es un tema, digamos, que hay que tener en cuenta, no se puede soslayar, hay que de alguna manera resolverlo, digamos, hay que pensar. Por eso, yo creo que además ese tema cultural, digamos, hay que ver dónde, cuándo, cómo, pero sí, el tema, el auto es un tema que además da prestigio, que digamos, es una cosa que sí, que la gente está muy, digamos, adherida a su auto, pero el estacionamiento es un tema, es un problema y hay que solucionarlo. Así que... Sí, también me quedaba pensando de que en municipios chicos, por ejemplo como en que los recursos son escasos, sin embargo el asfalto siempre es como primordial, es como si el municipio se encarga de esto del agua, iluminación y el asfalto, o sea, pero cuando se pide el asfalto pensando en el tránsito vehicular y que estos pocos recursos que tiene el municipio los usa para hacer la cinta asfáltica, sin más, y que quizás cuánto esfuerzo más significa, no sé, hacer una cinta asfáltica con un diseño diferente que pueda abarcar un tipo de vereda o que pueda prever un lugar donde se pueda transitar peatonalmente. Sí, creo que es cultural y creo que es bueno en esto de que, bueno, que en las ciudades grandes o esto no de que ya la calle ya se diseña, o sea, ya la calle tiene el carril exclusivo, tiene la bicisenda,
bueno, en algún momento nos irá a llegar de que la calle ya no es más la calle, la cinta asfáltica solamente ahí pelada o por Es donde que, vamos todos. es que hay que ir incorporando esos conceptos, eso tiene que ver con, bueno, cuál es la capacidad técnica del municipio. En ese sentido, hay muchos programas de capacitación institucional, justamente, y de formación de equipos municipales, con lo cual es un tema que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del municipio. Así como hay temas de catastro, como hay temas de informáticos, bueno, hay también temas que tienen que ver con la planificación urbana, que hay que incorporarlos. Sí, mejor. Por eso los mandan a muchos, digamos, me imagino que muchos de ustedes trabajan en municipios y bueno, esta es una manera de fortalecimiento institucional. Sí, exactamente. Bueno, si les parece bien, hacemos un corte. Yo no voy a volver en la segunda parte, pero se quedan con Mariela para ver un poco el repaso práctico, ¿no? Pero la libramos a Sara también. Bueno. Estamos ensayando un aplauso virtual, que estamos viendo cómo hacemos tecnológicamente, pero le estamos encontrando la vuelta. La próxima. Bueno, gracias, y la verdad que, bueno, un placer estar con ustedes, y cualquier cosa, cualquier duda, y simplemente si hace falta alguna cosa, me avisan. Bueno, gracias a todos. Muchas Chao. gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Saludos.